Estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a darle la bienvenida a la sesión número 3. Reconocemos las características de la fenomenología como teoría interpretativa. Vamos a conocer todo lo que corresponde a esta teoría y cómo llegamos a su modelo interpretativo. Planteo la siguiente situación comunicativa. Una persona se levanta de la cama, va a estudiar, entabla conversaciones con sus compañeros, regresa a su casa a almorzar, entabla conversaciones con su familia, sale a jugar con sus amigos, duerme. Yo te planteo la siguiente pregunta. ¿Consideras que las personas viven una vida satisfactoria? Fundamenta tu respuesta. Luego de responder esta pregunta, ¿qué tendrá que ver con nuestro tema? Pues ahora vamos a adentrar, a profundizar esta teoría literaria llamada fenomenología, que parte de la palabra fenómenos, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué estudia? ¿Cuáles son sus características? Vamos a conocer el día de hoy. Al finalizar la sesión, serás capaz de reconocer las características de la fenomenología como una teoría interpretativa. Ese es el logro de esta sesión. ¿Qué es? Pues representa una corriente idealista subjetiva y uno de los movimientos más importantes del siglo XX. Nació a comienzos del siglo XX con la obra Investigaciones Lógicas de Edmund Husserl, fundador del método fenomenológico. La concepción del hombre para Husserl consiste en esa restauración del sujeto racional que no esté anclado en los hechos, como la psicología, sino en la razón, subjetividad trascendental. Consiste en observar cada cosa haciendo un ejercicio de reducción o epogé, o sea, dejar atrás todo prejuicio o un pensamiento preconcebido para llegar a las cosas mismas a través de la experiencia para encontrar así las esencias. Entonces, partiendo de esta primera parte, el sujeto va a tener acá una relevancia en cuanto a sus acciones, en cuanto a la profundización de eso que realiza como si fuera, pues, ¿no? Diariamente, todo eso se va a conllevar un poco a entender cuál es ese impacto de la fenomenología en la vida cotidiana de las personas. Sigamos. En el caso de la temporalidad y narrativa, vamos a plantear lo siguiente. Como afirman Roy Baumeister y Leonard Newman, la narrativa podría ser el modo de pensamiento que mejor captura esa experiencia particular de la acción y la intencionalidad humana. El carácter significativo de cualquier experiencia humana depende de nuestras competencias para activar una compleja red que incluye acontecimientos pasados y futuros que están vinculados con los actuales, así como también un conjunto de estados psicológicos que permiten dotar de sentido lo que alguien hace o dice. Con relación a ello, Hayden White ha dicho que la construcción de relatos podría constituir una forma básica de asimilar nuestra experiencia a estructuras de significación que las transforman en conocimiento. La ausencia de tales estructuras posiblemente conllevaría a experiencias ausentes de significado. Lo que vamos
a dejar como ideas fuerzas en esta parte es que la narrativa, el tiempo, ¿no?, de todos esos relatos van a tener un carácter muy significativo para comprender esa experiencia humana que busca la fenomenología como ciencia. Entonces, desde esta parte ya tenemos que enfatizar, ¿no?, que los textos que nos van a ayudar a entender ese carácter significativo, ese modo de pensamiento, esa acción, esa intencionalidad humana y que le va a dar un carácter significativo, eso es el estudio de la fenomenología en el campo de los textos narrativos. Tenemos ahora que profundizar el modelo interpretativo fenomenológico. Partiendo del primer aspecto, análisis fenomenológico narrativo, se va a ordenar en función a dos ejes: el eje temporal diacrónico y el eje corpóreo espacial sincrónico. En el primero, dentro del cual hemos atendido a la secuenciación de diferentes sucesos de la biografía de la escritora en un devenir temporal, el eje corpóreo espacial sincrónico. Dentro de este último hemos atendido a diferentes sensaciones, especialmente aquellas de carácter propioceptivo y exteroceptivo, asociadas con la vivencia de enfermedad. Hay que puntualizar en el primer aspecto, en el temporal diacrónico, que es un concepto narratológico y hace referencia a un modo de estructurar dentro de una secuencia significativa una serie de hechos biográficos relevantes, a diferenciarse de lo que es la vivencia del tiempo, noción que permite un acercamiento fenomenológico a la experiencia de la temporalidad tal cual es vivida por la persona. En estos dos ejes nos van a quedar más claros en el ejemplo que posteriormente vamos a presentar. Entonces, el temporal diacrónico es esa secuenciación que le vamos a dar a esos aspectos biográficos, en este caso de la protagonista o los protagonistas de nuestras obras. En el eje corpóreo espacial sincrónico, entiéndase que van a ser todas esas sensaciones externas o internas de los personajes dentro de la obra literaria. En este caso, hemos puntualizado en el primer aspecto, sucesos de la biografía de la escritora, porque justamente vamos a mostrar una presentación de análisis partiendo de diarios de Parsniks. Entonces, vamos a un poco a relacionar estos puntos claves con la mirada a la obra literaria. Hemos tomado la fuente documental Los Diarios de Pizarnik, en el cual la edición de los diarios surge de esa compilación de 20 cuadernos manuscritos y 6 legajos de hojas mecanografiadas. También hay hojas sueltas con correcciones a mano que corresponden al periodo comprendido entre 1954, en las cuales nuestra protagonista de la obra tenía 18 años, llamada Alejandra, y 1971, año en que Alejandra se suicida. Uno de los cuadernos incluye sus resúmenes de los años en París. La edición de la obra final estuvo a cargo, por pedido de la propia autora, de Anna Bichou. Ahora vamos a entender con la mirada a esta obra literaria, Diarios, el análisis fenomenológico narrativo desde ambos ejes. Cuando yo analizo una obra literaria con esta mirada de la teoría fenomenológica, el eje temporal diacrónico se organiza en función a 3 tópicos que, según
nos parece, aportarían un orden cronológico y temático a los escritos. ¿A qué se está refiriendo? A esta obra llamada Diarios. Ellos son reminiscencias de la infancia y otros significativos, presente y proyección a futuro, y transcurso del tratamiento médico psiquiátrico. Lo que yo quiero plantear acá, que cuando estamos analizando mediante este eje temporal la obra literaria que yo esté leyendo, yo tendría que darle un orden cronológico y temático, es decir, los temas los voy a poner, los temas los voy a proponer. Este es una propuesta de análisis, ¿no?, en el cual se basó, ¿no?, la obra Diarios de Pizarnik. El siguiente eje, corpóreo espacial sincrónico, se configuró a partir de las siguientes subcategorías: la vivencia del tiempo y el espacio, la percepción del propio cuerpo, en donde se incluye un apartado de sexualidad, las vivencias corporales específicamente asociadas con la angustia, la sensación de caída, la sensación de hundimiento y el miedo. Ejemplos. En el eje temporal diacrónico, presente y proyección a futuro, se ha, de acuerdo a la propuesta de este análisis, catalogado como la literatura como proyección vital. Mostremos dónde está esta evidencia. Alejandra Pizarnik es hija de una familia de inmigrantes judíos provenientes de Rovne, Eslovaquia. Sus padres llegan a Argentina huyendo de la guerra. La escritora nace en Buenos Aires, Argentina, un 29 de abril de 1936. Acá está la evidencia extraída de uno de los cuadernos. Desde muy joven, Alejandra tiene problemas de peso, sufre alteraciones hormonales, tartamudeo, insomnio. Ya en los diarios habla de una infancia rota, olvidada, irrecuperable, sin recuerdos que valga la pena conservar. Dice: insomnios dedicados a la infancia tan lejana, infancia lamentable rota como una buhardilla llena de ratones y de carbón inútil. He intentado rescatar un solo recuerdo hermoso, pero no lo he conseguido. Dice haber sido una niña desdichada, falsa, enferma en los suburbios tenebrosos, inmersa en un pantano de miedo. Solo hay angustias y sucesos lamentables, sobre todo lamentablemente sexuales, dice. Entonces, esta cita extraída de la obra nos va a dar la evidencia de un eje temporal diacrónico planteado de acuerdo a los hechos, ¿no?, de una manera temporal, de tiempo. Entonces, esto hay que tomar en cuenta cuando nosotros realizamos y vamos a realizar el análisis fenomenológico, a rescatar esas evidencias que vamos a encontrar en nuestras obras literarias, de ese sentir, de ese accionar de la protagonista o los protagonistas, pero sobre todo donde se plantee ese presente y proyección a futuro de tiempo. Tenemos ahora el eje temporal diacrónico, pero con la temática transcurso del tratamiento. El periodo inicial se ordena como una etapa de prueba en donde ella contempla con lejanía el hacer del médico. La desconfianza surge cuando comienza a percibir la falta de escucha, descuidos, por ejemplo, o ciertos olvidos por parte del médico. Más adelante, Pizarnik se quejará de la falta de apoyo de Pichon Rivière, sobre todo con relación a sus proyectos literarios. Escribe: el doctor Pichon Rivière de algún modo evita mi próximo libro. O sea, me siento culpable. No me lo hace sentir como un imposible y debo defenderme con todas mis fuerzas, inmas casi inexistentes de este gran no, y voy a escribir día y noche contra él y contra el mundo y todo lo que me es hostil y espera o exige mi suicidio. Veamos que acá está la evidencia tomada y rescatada de estos cuadernos que son, ¿no?, parte de la obra literaria.
Entonces, hay que tomar en cuenta que cuando vamos a citar tenemos que poner nuestra fuente, nuestra página, ¿no? Entonces, esta es la evidencia en el eje temporal diacrónico con la temática transcurso del tratamiento. En el siguiente eje, llamado corpóreo espacial sincrónico, veamos en la temática vivencia del tiempo. El tiempo de Alejandra es estático. Los minutos apenas si se diluyen. Durante estos periodos, la angustiosa materialidad del tiempo puede manifestarse del modo más patente. No puedo describir una acción continuada que se deslice naturalmente. Es que mi fluir interno no transcurre así. Mejor dicho, no transcurre en absoluto. La única poesía que puedo concretar es la expresión de mi suceder anímico, sucesión que responde a un tiempo carente de pasado, de presente y de futuro, o la descripción de mis infancias. Citamos, ¿no? Tal y cual se extrae de la obra literaria. Ahí vemos lo cronológico, el accionar de nuestra protagonista en un espacio y en un tiempo. Por eso he llamado corpóreo espacial sincrónico. Vamos a ver otro ejemplo sobre este eje. Para Alejandra, su origen judío y el hecho de haber nacido en un país como Argentina, con una identidad nacional tan poco afianzada, explicarían su experiencia de no ser de ningún lado, así como sus sentimientos de soledad y abandono. Aparece aquí la nostalgia, la llamada de aquella otra tierra y la añoranza transmitida quizá de una u otra generación. El exilio es a su vez casi sinónimo de lo irreal, de lo difuso, en lo ambiguo e incierto, dice. Todo esto se reduce al problema de la soledad. Por mi sangre judía soy exiliada, por mi lugar de nacimiento. Apenas si soy argentina. Lo argentino es irreal y difuso. No tengo una patria. En cuanto al idioma, es otro conflicto ambiguo. Es indudable que mi lugar es París, por el solo hecho de que allí el exilio es natural. Es una patria, mientras que aquí duele. Esta es la evidencia, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que podemos poner a nuestras temáticas también partiendo de la vivencia del espacio, pero puedo titularla, ¿no? Exilio como vivencia. Entonces, son evidencias de cómo puedo yo, a través de estas citas, ¿no? Plantear esta temática en relación al espacio. Tenemos ahora otro aspecto desde el análisis de la composición. Este análisis identifica y analiza los principales elementos que estructuran los diferentes momentos de la narración. 1. El marco situación inicial. Entiéndase acá esas condiciones que se presentan dentro del relato como representativas de lo normal, lo cotidiano o habitual a partir de lo cual se desarrolla la historia. Quiere decir, hacemos el análisis desde la descripción del contexto en donde se va a desarrollar todas esas acciones que están, ¿no?, planteándose en tu obra literaria. El conflicto. En esta categoría se identifican situaciones que se van a presentar como problemáticas y que por lo común suponen un quiebre con respecto del marco o situación inicial. Quiere decir que acá vamos a analizar todo lo relacionado a nudos, partiendo de que nuestros protagonistas van a tener que pasar por diferentes situaciones, pero reconozcamos si son problemáticas. Y entonces a partir de ello, con las evidencias, por supuesto, de esas citas encontradas en esa obra, vamos a ir poniendo ejemplos de este marco y de este conflicto. Otro punto también
respecto a este análisis de composición es cómo están caracterizados nuestros protagonistas. Está subdividido en 2 puntos. En el primero es acción y subjetividad. Aquí se atiende esas descripciones del trasfondo de motivos y razones a partir del cual se justifica o explica esos actos o esas disposiciones a actuar de los protagonistas. Se trata de un marco subjetivo, gracias al cual es posible asignar a las acciones del personaje un sentido. Las descripciones que tendrán en este aspecto, en esta categoría, los protagonistas, tienen que plantearse evidencias donde su accionar tiene que estar justificado, ¿no? Si yo planteo, por ejemplo, que mi protagonista sufre de problemas psiquiátricos, entonces yo tengo que poner acá mi evidencia porque es un marco subjetivo, ¿no? Y es decir, ella sufre de insomnios, sufre de ataques, entonces yo acá tendría que plantear, ¿no? Acciones a través de las citas y yo le voy a dar un sentido, ¿no? Un sentido a, a esa razón de ser, a esa descripción, ¿no? Porque no se olviden que todas esas acciones que realizan nuestros protagonistas tienen que ver con el aspecto fenomenológico desde esta mirada. Y el siguiente punto llamado agencia. A nivel de la agencia, los protagonistas pueden ser caracterizadas en función de cómo se dispone a actuar, como destinatarios pasivos de las acciones y comunicaciones de los restantes personajes, o como un agente activo, capaz de controlar con sus actos diferentes aspectos de sí mismos y de su entorno. Entonces, en este aspecto, nosotros vamos a plantear, ¿no? Las características, pero de esas acciones, por supuesto, de los protagonistas, pero también podemos asumir como evidencias, ¿no? Aquellas situaciones en las que se plantea, ¿no? Objetivamente o también de una manera subjetiva su desenvolvimiento ante los diferentes eh, ejes en los que se va a mover, ¿no? O se va a desarrollar la trama. Entonces hay que tomar en cuenta que este aspecto de la composición va justamente a ver este marco, ¿no? Un marco objetivo, un marco del contexto. Ahora, el conflicto, detectar cuáles son esas situaciones problemáticas en la obra literaria. Luego vamos a entrar a ese plano subjetivo, quiere decir describir a nuestros protagonistas, ¿no? Entonces, hay un marco objetivo y un marco subjetivo. Entonces, le vamos nosotros como este, como estudiantes, ¿no? De interpretación a asignar, quiere decir vamos a etiquetar, ¿no? Acciones que luego van a estar evidenciadas en las citas, porque no olvidemos que todo análisis interpretativo, la fuente de evidencia es la obra literaria, pero en la obra literaria tenemos, ¿no? Los diálogos de nuestros protagonistas, tenemos también, ¿no? Que ir identificando cuáles son esas citas importantes que vamos a ir detectando para darle solidez a cada aspecto. Este otro análisis, también desde la mirada fenomenológica, es lo que vamos a realizar en nuestras obras literarias. Las temáticas, ¿no? Que vamos a ir encontrando también acá es justamente lo que tiene que conllevar a estos 3 puntos. Bajo esa mirada, nosotros estamos analizando el modelo fenomenológico, el análisis, ¿no? Por iniciativa de Edmund Husserl. Bueno, hasta acá
estamos ya un poco cerrando lo que son las actividades, porque ustedes saben que tenemos actividades de foro, tenemos actividades en las que de equipo, de trabajo colaborativo, donde vamos a profundizar y enfatizar y ampliar toda esta temática. Cerramos con algunas preguntas. ¿Qué sabías sobre el tema? ¿Qué sabes ahora? ¿Qué más te gustaría aprender? ¿Qué dificultades se presentaron en el trabajo en equipo? ¿Cómo fue superado? ¿Por qué crees que es importante el análisis fenomenológico de una obra literaria? ¿De qué manera contribuye lo aprendido en tu formación como docente? Entonces, yo en esta parte estaré atendiendo sus dudas y sus inquietudes en una próxima, como se dice, oportunidad donde vamos a quizás precisar esos aspectos que quedan en nosotros como parte de esa inquietud de profundizar la, el análisis fenomenológico y en lo narrativo. Entonces, lo que yo les quiero decir, que si vamos por esta línea, mi obra literaria tiene que ser de un género narrativo. Entonces, los dejo para que ustedes continúen con esta aventura de profundizar y conocer la fenomenología. Muchísimas gracias.